Hola a todos, soy Elena Marín del Departamento Médico de Bayer, trabajo en el área cardiovascular. Quiero, antes de empezar mi charla, agradecer muy especialmente a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia que me han permitido venir a contar los resultados del estudio COMPASS de Rivaroxaban en enfermedad arterial coronaria y periférica. Y quiero agradecer también a todos los clínicos que se hayan unido como oyentes a esta sesión por la labor asistencial que desempeñan siempre, muy en particular en estos momentos tan complejos. Mi sesión va a constar de una... Perdón. Va a constar de una introducción en la que voy a poner en contexto la patología, la carga de la enfermedad y los costes asociados. Todos estos elementos son elementos que han permitido a Bayer motivar y justificar la realización de este estudio. Pasaré a relatar la eficacia y la seguridad de esta estrategia terapéutica de Rivaroxaban en dosis vascular combinada con aspirina, para posteriormente ver las recomendaciones de las guías sobre el uso de Rivaroxaban en esta estrategia y las recomendaciones en el ámbito de la protección vascular general. La aterotrombosis es un elemento común de la enfermedad coronaria, periférica y cerebrovascular. Es además progresiva y sistémica. La trombosis puede tener lugar de forma súbita y por lo tanto provocar un daño orgánico irreversible, como es el caso del ictus o del infarto de miocardio. Y además, tanto la arteriopatía coronaria como la arteriopatía periférica tienen riesgos similares, siendo incluso en muchos casos mayores los riesgos de la enfermedad arterial periférica. Existe un registro, el registro REACH, que efectivamente resalta la naturaleza sistémica de esta enfermedad, que afecta a las tres entidades, como decía antes, la coronaria, la periférica y la cerebrovascular, habiendo un solapamiento de los tres lechos. De tal manera que entre un 10 y un 20% de los pacientes con arteriopatía coronaria tienen también arteriopatía periférica. La Organización Mundial de la Salud establece estas 8 causas más frecuentes de mortalidad, de tal manera que expone que cada año en el mundo se atribuyen 15 millones de muertes a la enfermedad vascular, a la cardiopatía isquémica y al ictus, fundamentalmente de causa isquémica. Además, este es un patrón que se va a repetir en el futuro y que viene siendo así al menos desde hace 15 años. De tal manera que incluso habiendo tratamientos muy establecidos, como el tratamiento con ácido acetilsalicílico, hipolipomiantes, IECAS, recomendaciones incluso en los cambios en los hábitos de vida, sigue habiendo un riesgo muy, muy elevado de padecer esta enfermedad. Además, la carga sanitaria de la cardiopatía isquémica seguirá aumentando. De hecho, si nos fijamos en esta gráfica de la izquierda, se espera que en el año 2040 haya 81 millones de personas que tengan por encima de 65 años y esto llevará, vemos aquí en las dos gráficas de la derecha, un aumento en la tasa de prevalencia y en la tasa de mortalidad de la enfermedad a medida que aumenta el porcentaje de población envejecida. Esto, lógicamente, tiene también lleva asociados una carga económica, que va a aumentar con el envejecimiento de la población y que se estima que será en el año 2040 de más de 177.000 millones calculados en dólares americanos. Pues bien, con estos mimbres, Bayer decide iniciar un estudio para evaluar la eficacia y seguridad de la dosis de Rivaroxaban, 2,5 miligramos 2 veces al día, añadida a ácido acetilsalicílico, comparado con ácido acetilsalicílico solo, para la prevención de los eventos cardiovasculares mayores. Los eventos que se conocen como eventos MACE y que es una variable compuesta de infarto de miocardio, ictus y muerte cardiovascular
en pacientes con arteriopatía coronaria y arteriopatía periférica. La población incluida era población con un 91% con arteriopatía coronaria y un 27% con arteriopatía periférica, de tal manera que hay prácticamente un 18% de pacientes que tenían ambas patologías. Si recuerdan de mis diapositivas anteriores, esto ya lo comentaban en el registro REACH, que era un porcentaje que oscilaba entre el 10 y el 20%. En este estudio se compara, como digo, la dosis de 2,5 más aspirina 2 veces al día, pero también se incluye un brazo de Rivaroxaban 5. De este brazo no les voy a comentar nada porque no se obtuvieron los resultados esperados y porque en la ficha técnica de Rivaroxaban figura para prevención secundaria de los eventos cardiovasculares mayores solo la dosis de 2,5 2 veces al día añadida aspirina. Comentarles también como curiosidad que este estudio finalizó prematuramente y, como saben, en estos casos finalizó prematuramente porque se alcanzaron los objetivos principales en la variable principal de eficacia y, como saben, en estos casos el estudio se abre y se les brinda a todos los pacientes incluidos la posibilidad de adherirse a la estrategia ensayada. Los criterios de inclusión para los pacientes con arteriopatía coronaria eran pacientes efectivamente que tuvieran arteriopatía coronaria y edad superior a 65 años. En caso de que tuvieran edad superior a 65 años, tenían que tener al menos 2 lechos vasculares afectados o 2 o más de las siguientes características o de los siguientes riesgos adicionales, como eran diabetes, un filtrado glomerular estimado por debajo de 60, insuficiencia cardíaca, que fuera el paciente fumador, que hubiera tenido un accidente cerebrovascular no lacunar antes de un mes de la inclusión en el estudio. Y como criterios de inclusión, un alto riesgo hemorrágico, un filtrado glomerular estimado por debajo de 15, necesidad de un tratamiento antiagregante o anticoagulante diferente. Comentarles que, lógicamente, los pacientes con fibrilación auricular no valvular estaban excluidos porque saben que en esta indicación la dosis establecida, la dosis recomendada por ficha técnica para Rivaroxaban es 20 miligramos una vez al día o 15 en función del aclaramiento de creatinina, que tuvieran también insuficiencia cardíaca grave o un ictus en el último mes o ictus hemorrágicos. Pues bien, los resultados de esta estrategia terapéutica fueron que la combinación de Rivaroxaban a dosis vascular con ácido acetilsalicílico redujo los eventos cardiovasculares mayores, los eventos MACE, de manera estadísticamente significativa frente a la estrategia estándar. Y además hubo también una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad total comparada con la estrategia estándar. Si además dentro de las estratificamos las variables que componen la variable MACE, también hay una reducción en la muerte cardiovascular, el ictus de manera estadísticamente significativa frente a la terapia estándar y una reducción del infarto de miocardio únicamente numérica. En cuanto a las tasas de hemorragia grave, estas se incrementaron, pero fueron bajas. Se incrementaron, pero era algo esperado por los investigadores, ya que, lógicamente, al tratamiento estándar de aspirina o de ácido acetilsalicílico se le estaba añadiendo un tratamiento antitrombótico más, de tal manera que este aumento de las hemorragias se esperaba. Lo que es importante destacar es que las tasas fueron bajas y además no se incrementaron ni las hemorragias mortales ni las hemorragias intracraneales o en órgano crítico. Y además hubo un beneficio clínico favorable también en la estrategia ensayada.
Además, a mí me gustaría poner en valor que este balance entre el aumento de los eventos hemorrágicos y la reducción de los eventos cardiovasculares mayores sugiere un beneficio clínico neto favorable, no solo en el momento del estudio, sino también a largo plazo, a lo largo del tiempo. De hecho, el número de hemorragias mayores y hemorragias gastrointestinales con rivaroxaban a esta dosis se limitó al primer año del estudio, siendo a partir de entonces bastante homogéneo. Y además, el beneficio de rivaroxaban en la prevención de la muerte por causas cardiovasculares, el ictus y el infarto agudo y la mortalidad fueron uniformes, como se ve en esta gráfica, a lo largo del tiempo. Además, rivaroxaban en esta estrategia, junto con ácido acetil salicílico, se reduce el riesgo de eventos cardiovasculares también en pacientes especialmente con enfermedad polivascular. Si lo comparamos con aquellos pacientes que solo tenían o solo presentaban arteriopatía coronaria. De tal manera que este riesgo de padecer eventos MACE se reduce de manera estadísticamente significativa y bastante más que en aquellos pacientes con solo arteriopatía coronaria. Al mismo tiempo, la tasa de hemorragias se mantiene constante, baja en ambos grupos. Si hablamos también de aquellos pacientes diabéticos, esta estrategia redujo también el riesgo de padecer eventos cardiovasculares mayores en pacientes tanto si presentaban como si no presentaban diabetes, siendo esta reducción un poco mayor incluso en el paciente diabético, que es un paciente de más alto riesgo, sin que esto afectara tampoco a los resultados en cuanto a las hemorragias analizadas. Si contemplamos también el grupo de pacientes con arteriopatía coronaria o periférica e insuficiencia cardíaca, vemos también que la reducción de los eventos cardiovasculares mayores es más significativa en el grupo con insuficiencia cardíaca, es decir, en aquellos pacientes con mayor riesgo, que aquellos que no presentaban el factor de riesgo. Igual para las hemorragias, estas se mantienen similares en ambos grupos. Por lo tanto, podemos decir que el beneficio absoluto de rivaroxaban en esta estrategia terapéutica es máximo en los grupos de pacientes de alto riesgo. En la parte de arriba de la gráfica vemos los casos prevenidos de eventos cardiovasculares mayores. Vemos que estos casos prevenidos son mayores en los grupos de pacientes con el factor de riesgo. Veíamos antes 2 lechos vasculares afectados, antecedentes de insuficiencia cardíaca, filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto y antecedentes de diabetes. Y esto en la parte de abajo de la gráfica, los eventos hemorrágicos severos adicionales, que como ven se mantienen bajos y constantes en todos los grupos. Además, esta estrategia terapéutica muestra beneficios también en cuanto a la mortalidad. De hecho, si comparamos el tratamiento, esta alternativa terapéutica, frente a los tratamientos ya existentes, como son el ácido acetil salicílico, los IECAS o los hipolipemiantes, la reducción de eventos en el grupo de rivaroxaban más ácido acetil salicílico es de un 23%. Por lo tanto, aquí en esta diapositiva lo que pretendo es establecer una relación entre el porcentaje de los factores de riesgo que tienen los pacientes incluidos en el estudio. Como ven, había un 38% de pacientes con diabetes, un 23% de pacientes con enfermedad renal crónica, un 22% con insuficiencia cardíaca y un 18%, como comentaba al principio, de enfermedad polivascular. Y aquí en esta parte ven los eventos prevenidos, los eventos cardiovasculares mayores, pero también eventos prevenidos a nivel de las extremidades inferiores y amputaciones por cada 1000 pacientes a lo largo de los 30 meses del estudio. Por lo tanto, para resumir esta parte de los resultados del estudio,
Comentarles que esta estrategia terapéutica redujo significativamente el riesgo de padecer eventos cardiovasculares mayores en un 26% y la mortalidad por cualquier causa en un 23%, de manera ambas estadísticamente significativa. Las tasas de sangrado fueron bajas en general y no hubo aumento significativo de sangrados en órganos críticos, incluyendo hemorragias intracraneales o sangrados mortales. El beneficio clínico neto fue también superior en los grupos de mayor riesgo, porque en estos la reducción de los eventos era mayor. Por lo tanto, hasta la fecha, Rivaroxaban es el único anticoagulante de acción directa aprobado para la prevención secundaria a largo plazo de los eventos isquémicos en pacientes con arteriopatía coronaria, que demuestra además un beneficio en cuanto a la mortalidad en esta población. Ya digo, resalto que era una población que no tenía fibrilación auricular no válvula. Y bien, ¿qué recomiendan las guías sobre el uso de Rivaroxaban a dosis vascular en pacientes con arteriopatía coronaria? Pues bien, la última actualización en este sentido en los pacientes con síndrome coronario crónico, la última actualización fue en el año pasado, en el año 2019. En este sentido, las guías de este año, de 2020, no han sufrido cambios en estos apartados. ¿Y qué decían las guías del año pasado? Pues que la adición de un segundo fármaco antitrombótico, aspirina, para la prevención a largo plazo debería de ser considerada en pacientes con alto riesgo de eventos isquémicos sin alto riesgo hemorrágico, con una clase de recomendación 2A y un nivel de evidencia A. Y establece también esta guía que los pacientes de alto riesgo isquémico son aquellos con arteriopatía coronaria multivaso, con diabetes, con infarto de miocardio recurrente, con arteriopatía periférica, con una enfermedad renal crónica, con un filtrado estimado por debajo entre 15 y 59, es decir, los mismos criterios que tenía el estudio COMPASS como criterios de inclusión. Además, curiosamente, se define como pacientes de alto riesgo hemorrágico, aquellos con antecedentes de hemorragia intracraneal, insuficiencia renal con un filtrado por debajo de 15, hemorragias gastrointestinales, insuficiencia hepática, otras patologías y edad extremadamente avanzada o fragilidad. Y de hecho, si recuerdan, estos son los criterios de exclusión también para los pacientes que se incluyeron en el estudio COMPASS, es decir, un ictus en el mes previo o cualquier accidente de ictus hemorrágico lacunar, un filtrado glomerular estimado por debajo de 15 mililitros minuto y una percepción de alto riesgo de hemorragia. Es decir, que estos son los pacientes que de alguna manera son pacientes de vida real, pacientes que se incluyeron en el estudio COMPASS. Además, también hubo una actualización sobre la diabetes, que confirman también las recomendaciones relativas al síndrome coronario crónico en estos pacientes, y lo que dicen las guías es que en pacientes sin riesgo hemorrágico alto debe considerarse también la posible adición de un segundo antitrombótico al ácido acetilsalicílico para la prevención secundaria a largo plazo, con una recomendación clase 2A y un nivel de evidencia A. Por lo tanto, en pacientes de alto riesgo, también las guías dicen que la combinación de Rivaroxaban a dosis baja y ácido acetilsalicílico puede ser beneficiosa para la arteriopatía coronaria. Y además estas guías van todavía un poco más lejos porque hablan no solo del paciente diabético, sino también el paciente diabético con arteriopatía de las extremidades inferiores, y hacen también una recomendación en este sentido, diciendo que en pacientes con diabetes y arteriopatía de extremidades inferiores sintomática crónica sin alto riesgo hemorrágico se debe considerar la posibilidad de un tratamiento combinado con Rivaroxaban y ácido acetilsalicílicos en la estrategia combinada que se incluía en el COMPASS, con una clase de recomendación 2A y un nivel de evidencia B. Pues bien, estas son las recomendaciones de las guías, pero ¿qué recomendaciones hay en el ámbito de la protección vascular general? En este sentido, la protección vascular requiere combinar un tratamiento antitrombótico óptimo y el control de los factores de riesgo. Por lo tanto, ya se incluye la estrategia combinada. Hay otra estrategia también con doble antiagregación plaquetaria prolongada,
con ticagrelor, pero aparece ya también la recomendación de rivaroxaban más ácido acetilsalicílico en las dosis comentadas. Además, lógicamente, de continuar con el control de los factores de riesgo, con control de lípidos con estatinas, los nuevos inhibidores de la PCSK9, el control de la tensión arterial con antihipertensivos, IECAs, betabloqueantes, etcétera. Y, por supuesto, el control de la glucemia como metformina o con fármacos inhibidores más novedosos del SGLT2. En los pacientes, decirles también que en los pacientes del estudio COMPAS el control de los factores de riesgo fue el adecuado. La tensión arterial media era de 136/78, sistólica diastólica, y el colesterol total medio también de 4,2. De tal manera que una prevención óptima de la trombosis para una prevención óptima sigue siendo necesario, esencial, que los pacientes reciban tratamientos hipolipemiantes o antihipertensivos adecuados. Y ya para finalizar con esta diapositiva, comentarles que la inhibición de dos vías aporta, como hemos visto en las diapositivas anteriores, beneficios comparables al de las otras estrategias preventivas recomendadas por las guías y ya existentes. Y como ven aquí, la reducción de los riesgos de eventos graves al aplicar esta estrategia de prevención secundaria pues es bastante adecuada y produce una reducción de estos eventos en algunos casos superior a la de los tratamientos de primera línea, como son hipolipemiantes, antihipertensivos o ácido acetilsalicílico, y otros tratamientos preventivos reforzados actuales que comentaba antes, como inhibidores PCSK9 o inhibidores SGLT2. Y por mi parte nada más, muchas gracias.